Bueno, vamos a empezar con unos nuevos videos, los cuales ya se han hablado. Vamos a hablar un poco de programación lineal o más de todo, adentrarnos en el tema de la optimización. La idea es hacer videos cortos, videos concisos, que cada uno entienda más o menos cómo modelar un problema. Bueno, ¿qué es optimizar? Es una de las preguntas primordiales dentro de este estudio. ¿Qué es optimizar? ¿Para qué se optimiza? Entonces, las mejores definiciones, o por lo menos para mí, es, es optimizar, es intentar hacer más con menos, o es intentar hacer más con lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Muchas labores de la vida diaria no están optimizadas. Entonces, lo mejor es intentar aplicar una metodología matemática para resolver esos problemas, los cuales no son de fácil solución de una simple persona. Sí, no es algo muy fácil optimizar, no es algo muy sencillo de hacer, porque requiere una cierta experticia. Bueno, pero entonces, ¿qué es optimizar como tal? Entonces, optimizar es modificar un proceso, un sistema o la forma de realizar una actividad para mejorar su eficiencia. Eso es lo que engloba la optimización, pero la optimización en sí se puede ver en muchos campos. De hecho, la optimización se ve en la búsqueda de Google, se ve en muchas cosas, se ve la optimización aplicada. Por ejemplo, a mí los ejemplos que más me gustan son los de robótica. De hecho, se pueden dar en cualquier caso de la vida, pero hagamos de cuenta optimizar la señal de control. ¿Cuál es la señal óptima para balancear un robot el cual solo está parado en una sola llanta? Entonces, ¿cómo hace para mantenerlo equilibrado? ¿Cuál es la señal de control óptima? Por ejemplo, este carro, este robot que se va a desplazar, por ejemplo, hasta un punto determinado. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser la trayectoria óptima para llegar a un punto deseado para este robot? O mirándolo ya como un problema de transporte, si está la ciudad A, si está la ciudad B, cuál está la ciudad C y está la ciudad D, ¿cuál es la mejor forma o la ruta más corta para ir de acá hasta acá, de la ciudad A la ciudad B? Tal vez será siguiendo la ruta ABD, o siguiendo la ruta ABCD, o siguiendo la ruta AD. Entonces, esos son problemas de optimización. ¿Cómo se optimiza y cómo se hace todo eso? Pues vamos a empezar a ver estos videos y vamos a aprender eso. Espero que esté muy bien. Ese es el primer video. La idea es que todos los videos sean así cortos y que se aprenda mucho. Hasta luego. Buenas, este es el segundo video. Vamos a responder hoy la siguiente pregunta. ¿Cómo optimizar? ¿Cómo cómo hace la gente para optimizar un proceso? ¿Cómo hace la gente para maximizar, no sé, diferentes cosas de la vida diaria, o minimizar gastos? Bueno, ¿cómo hace la gente? Entonces, este es un esquema como general. Tenemos el problema de la vida real. Siempre, sea cual sea el problema, vamos a tener eh, un, un problema el cual queremos minimizar o queremos maximizar. Si queremos minimizar, por lo general se minimizan costos, o si queremos maximizar, por lo general se maximizan ganancias. En economía, por lo general, pero pues también se puede minimizar el error en robótica, o maximizar, no sé, maximizar el número de estímulos. Eso puede ser por un algoritmo genético o algunas otras cosas. Entonces, teniendo el problema de la vida real, se usan técnicas de modelamiento matemático. ¿Para qué utilizar técnicas de modelamiento matemático? Para ya tener un modelo escrito en números. Minimizar una función f de x sujeto a un número de restricciones. Este es el modelo matemático que va a venir a hacer parte de las restricciones, y nosotros vamos a definir qué lo queremos maximizar o qué es lo que queremos minimizar. ¿Qué se pasa cuando usted ya tiene el modelo matemático de su problema? Esto por lo general es una de las cosas más complicadas
que hay que hacer. Soluciones existen muchas, pero modelamientos matemáticos es complejo. Una persona que se dedique a modelamiento matemático es una persona que sabe mucho, del sistema, mucho del problema, para poder realizar esto. Acá ya existen muchas soluciones, pero acá no existe como tal una metodología para generar un modelo. La solución matemática, ya después de tener un modelo matemático, pasamos a la solución matemática. ¿Cómo se soluciona matemáticamente esto? Pues hay muchas técnicas. Por ejemplo, vamos a conocer acá técnicas como el simplex. El simplex, vamos a hablar solo de técnicas de programación lineal. Vamos a hablar del simplex y vamos a hablar, ojalá, de algunos otros métodos. En solución matemática, porque estamos hablando de programación lineal. En programación no lineal ya hice una serie de videos, pueden ir y aprender métodos de solución para programación no lineal. Y por lo general se necesita un reajuste, una realimentación para ver si el modelo matemático estuvo bien hecho. Entonces, si la solución matemática, al encontrar una solución matemática, se aplica a la vida real y funciona, listo. El problema fue terminado. Pero si no funciona bien, entonces hay que reajustar el modelo y volver a hacer esto como un bucle, tal como en control. Entonces podemos ver eso acá. Hagamos de cuenta el bucle de control. Acá sería el robot, sería la que se va a estar en una posición de 0 grados, 0 grados, y entonces queremos minimizar el error. ¿Ese error de qué? De una medición que estamos teniendo angular con respecto a una señal de control W. O, por ejemplo, en este caso, donde es uno de los casos más conocidos de transporte, donde se tienen demandas. Esta ciudad demanda, no sé, zapatos, esta también y esta también. Y existen 3 fábricas las cuales hacen esos zapatos. La fábrica 1, la fábrica 2 y la fábrica 3. Entonces, este problema se trata de minimizar los gastos de las empresas y responder a todas las demandas que hay acá, sabiendo que es transportar de esta empresa a esta ciudad vale un precio, transportar a esta ciudad vale un precio 2, así cada empresa tiene sus precios. Entonces, podría ser que esta empresa satisfaga toda la demanda A, pero entonces esta empresa le tocaría la B y la C, no sé. Entonces, un problema de optimización podría decirnos cuál es el costo mínimo para que todas las empresas satisfagan esta demanda, con un costo mínimo obviamente de transporte. Eso será todo lo que quería hablar por hoy. Este tema es muy interesante, espero que estén muy bien, que hayan aprendido un poco, y en el siguiente video vamos a ver cosas mucho más interesantes. Hasta luego. Buenas, en este video vamos a ver cuáles son los componentes de un problema de optimización o cómo componer un problema de optimización. Por lo general, los problemas de optimización se escriben de esta forma. Se escriben como... acá les muestro. Se puede escribir de la forma minimizar una función f de x o maximizar, obviamente. Puede ser minimizar o maximizar, cualquiera de las dos. Una función f de x, donde esta es una función, por lo general se llama función de costo. Se ha acuñado de esa forma porque donde más lo utilizan es en economía, pero esto se puede utilizar en cualquier rama de la ciencia. Y estas x son las variables de decisión, donde x es un vector, es el vector que contiene las variables x1, x2 hasta xn. Y como estamos hablando de programación lineal, entonces esta función es lineal y está sujeto a unas restricciones, las cuales también son lineales. Unas restricciones g de y de x, las cuales son de desigualdad, como se notan acá, y las restricciones h de j de x, las cuales son restricciones de igualdad. Ya vemos que las restricciones g de y pueden ir desde 1 hasta una ecuación m, y las h de j, las de igualdad, pueden ir desde 1 hasta l. Y x y el vector de variables pertenece a x, o sea que son valores factibles. Vamos a ver que eso no es tan cierto, que no son valores factibles, pero sí son valores
que puede tomar la variable en el espacio de solución. Eso es importante. Esta es la forma de escribir un problema de programación lineal. En el siguiente video vamos a ver cómo escribir un problema en específico y cómo empezar a resolverlo. Acá más adelante, pues lo único que decimos, o hagamos de cuenta dos ejemplos: minimizar el error hagamos de cuenta de la planta del robot balancín, sujeto a las restricciones del modelo o la señal de control. Recuerden que eso tiene tarjeta de adquisición y una cantidad de cosas, entonces son restricciones que se deben ingresar acá, estas restricciones, y se optimiza todo el problema para obtener una señal de control óptima. Esto se llama control óptimo. Si se aplica esta forma estandarizada, se llama control óptimo. O sería minimizar costos, sujeto a las restricciones obviamente del problema, el problema a optimizar. Bueno, eso sería todo por hoy. Es un video muy sencillo, simplemente quería mostrar esta forma de escribir un problema, y nos vemos en el siguiente video. Espero que estén bien, hasta luego. Buenas. Esta vez nos dejamos de tanta cháchara y ya vamos a empezar ahora sí con los números. Vamos a ver el problema de optimización lineal. Ya vimos en el video pasado cómo escribir un problema como tal, que se escribe de la forma maxmin. En este caso es minimizar esta función, la cual es 4x1, 3x2, menos 5x3, donde estas son las variables de decisión, sujeto a, o las variables a optimizar. Obviamente estos son los valores que nosotros queremos del problema, sujeto a unas restricciones. Vemos acá que hay dos restricciones de desigualdad y acá hay una restricción de igualdad, donde esta es G de I, G1, G2, que son restricciones de desigualdad, y H, la cual es una restricción de igualdad. Acá el número de ecuaciones debe ser mayor que el número de incógnitas. Si ustedes han visto, si ustedes tienen un sistema con las mismas ecuaciones que incógnitas, o sea, si tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas, tiene solución única. Pero si, hagamos de cuenta, tiene 4 variables y 3 ecuaciones, ustedes dicen que el problema tiene infinitas soluciones. Esos son los problemas que nos importan a nosotros, los problemas que tengan infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas soluciones? Porque de esa forma vamos a entrar a optimizar. Si el problema solo tiene una solución, entonces pues empaque y vámonos, ya no se puede hacer nada. Pero si tiene más incógnitas que ecuaciones, entonces se puede hacer. Por ejemplo, en este caso se tiene una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones con 1, 2, 3 incógnitas. Pero hay que ver que estas ecuaciones son de desigualdad. Ya vamos a ver que estas ecuaciones de desigualdad en realidad quiere decir que hay incógnitas de más. Entonces aquí hay infinitas soluciones. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es como se describe un problema de optimización lineal, y vamos a ver un ejemplo práctico. Optimizar la producción de una mina. Hagamos de cuenta que hay una mina de carbón y la mina explota carbón y aparece un carbón excelente, uno de mediana calidad y uno malo. La mina 1 explota 1 tonelada de carbón excelente cada día, explota 2 toneladas de carbón de media calidad y 4 toneladas de mala calidad. El gasto por día de la mina para mantener en operación se gasta 10, no sé, podríamos decir millones por día. Y la mina 2 extrae 2 toneladas de carbón excelente, 2 toneladas de carbón medio, 2 toneladas de carbón malo. Y lo que se requiere como tal es alcanzar 6 toneladas de carbón excelente, 8 toneladas de carbón mediana y 12 toneladas de carbón malo. Estos son los requerimientos que necesita el problema. La pregunta es, ¿cuántos días se debe trabajar para que el costo de la producción sea mínimo? ¿Cuántos días, sabiendo que cada día que se gaste una de las minas va a costar una más que otra? Esta produce más, pero gasta más.
Entonces hay que intentar como nivelar eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay que preguntarnos. Entonces, les dejo de tarea escribir un modelo a optimizar. Obviamente en el siguiente video ya vamos a ver el modelo y vamos a hablar un poco de él. Entonces, ¿cómo se escribiría el modelo de esto? Espero que esté muy bien, que me hayan entendido, que hayan entendido el problema. Hasta luego. En este video vamos a ver un poco las variables del problema que había dejado planteado en el video anterior. Vamos a hablar de la producción de la mina. Vamos a ver cómo optimizar este problema. Entonces, vamos a hablar un poco de las variables. Entonces la pregunta era, ¿cuántos días se debe trabajar para que el costo de la producción sea mínimo? Obviamente sabemos que la mina 1 explota 1 tonelada, 2 toneladas, 4 toneladas de carbón. Gasto por día gasta 10, la mina 2 gasta 2, gasta 2 del mediano y 2 del malo. Gasta 2, no, extrae 2, extrae 2 y extrae 2. Gastos por días 14. Entonces vamos a ver, obviamente teniendo en cuenta esto, cómo escribir la función a optimizar. Obviamente la función, ¿cuántos días se debe trabajar para que el costo de producción sea mínimo? Obviamente lo que nos están preguntando es por los días. Entonces las variables de decisión va a ser cuántos días. Entonces vamos a escribir una función minimizar el costo de la mina 1. El costo de la mina 1, que es 10, si ustedes lo ven acá, lo que gasta una mina, por el número de días de la mina. Quiere decir, si demora un día, entonces serían solo 10. Si demora 0 días, entonces sería 0. Más 14 por x2, que es el número de días que se va a demorar la mina 2 en trabajar. Entonces ya escribimos nuestra función objetivo, minimizar 10x1 más 14x2, donde este y este son el número de días el cual la mina va a estar en funcionamiento, sujeto a ¿qué? A las restricciones de acá. Aquí tenemos que producir 6, entonces un día que se explote la mina 1, entonces va a tener un x1, 1 por x1 más 2 por x2 debe ser mayor o igual a 6. Quiere decir, lo que se explote de carbón excelente, lo describe esta ecuación. 1 por x1 más 2 por x2 es mayor que 6. Excelente. Lo que se explote por carbón medio regular es este de acá, carbón medio. 2x1 más 2x2 mayor o igual a 8. Y lo que se explote por carbón malo, entonces va a ser 4x1 más 2x2 mayor o igual a 12. Y sabiendo que el número de días de la planta de la mina 1 y de la mina 2 va a ser mayor o igual a 0. Obviamente no van a ser días negativos, solo pueden ser positivos, o 0. Entonces hay que mirar cómo resolver este problema. Entonces hay que pensar, bueno, ¿cómo lo resolvemos? No, pues digamos que aquí es 2 días y que aquí es un día. Y dice, ¿por qué? Y dice, bueno, pues intente a ver, pues aquí, pues ustedes saben que se necesita mínimo costo. El mínimo costo sería que, pues, que no debe trabajar a ningún día, sería 0 costo. Pero no se cumple con estas desigualdades. Hay que cumplir con todo esto. Entonces, ¿qué números x1 y x2 cumplen para todas estas ecuaciones? Dado que tiene que cumplir que sea mayor que 6, que esta ecuación de acá sea mayor que 8, que esta ecuación sea mayor que 12 y que sea mínimo. Es algo complicado manejarlo en la mente y tratar de adivinar. Entonces eso es lo que intenta estos videos, intentar encontrar un método el cual resuelva esto fácilmente, sin uno matarse. La solución óptima de este problema es x1 igual a 2 y x2 igual a 2, y el costo de las dos minas es 48. 2 días una planta, 2 días la otra. Si ustedes van y reemplazan eso en esta ecuación, hagamos de cuenta, 2 por 1 es 2, más 2 por 2 es 6. Si ustedes ven, 6 es mayor o igual a 6, cumple. Si reemplazan acá, 2 por 2 es 4, más 2 por 2 es 4, esto sumado da 8, mayor o igual a 8, cumple. 2 por 4 da 8 y 2 por 2 da 4,
sumado esto a 12, cumple las tres ecuaciones y es mínimo acá. Entonces, esa es la forma de encontrar, dos valores. Pues nosotros ya sabemos que eso es mínimo porque se ingresó en un software y sabemos que ya es así. Vamos a encontrar un método el cual nos resuelva este problema fácilmente. Espero que esté muy bien, que hayan entendido este problema. Hasta buenas. En este video vamos a ver el espacio de solución. Vamos a ver que se puede solucionar ese problema, el problema de la mina, el cual hemos estado hablando, y se puede resolver de forma gráfica. ¿Cómo se puede resolver? Graficando las restricciones del problema. Si nosotros miramos el problema como tal, es este problema que tenemos acá. Teníamos que el problema de minimización era un problema de minimizar 10x1 más 14x2, si no estoy mal. Y estaba sujeto a estas restricciones. Estas restricciones se pueden graficar. ¿Cómo graficar estas restricciones? Esta restricción, hagamos de cuenta, 1x1 más 2x2 mayor o igual a 6. Entonces lo primero que hacemos es convertirla en una restricción de igualdad por el momento. 2x2 igual a 6. Entonces para cuando x1 es igual a 0, entonces x2 pasa este 2 a dividir, vale 3 entonces. x2 igual a 3, entonces este punto de acá. Y para 1x1 más 2x2 igual a 6, para esto igual a 0, x1 vale 6, entonces x1 vale 6, este punto acá. Entonces trazamos esta línea acá, y como esto era en realidad mayor o igual, entonces ¿qué puntos cumplen esta desigualdad? ¿Qué puntos del espacio cumplen? Entonces lo mejor es evaluar en 0, 0. Si se evalúa esta restricción 0 y 0 acá, 0 da 0 esta ecuación, 0 es mayor o igual a 6, no. Entonces esta restricción roja que está acá abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque el punto 0, 0 no le sirve. Entonces todos los puntos que están por encima van a cumplir. Y pueden hacer el intento y verás que todo punto que está por acá encima va a cumplir esa restricción. Bueno, lo mismo hacemos con las otras restricciones. Esta restricción de acá la graficamos, que es la verde. Esta morada la graficamos, esta acá. Entonces ya vemos hacia dónde abre todo el sistema. Abre hacia allá, abre hacia allá. Obviamente hay que tener en cuenta también que hay una restricción donde x2 es mayor que 0 y x1 mayor que 0. x1 y x2 mayor que 0, y es todo este espacio de soluciones. Este espacio que tenemos acá. Ya teniendo ese espacio de soluciones, ahorita la pregunta es, bueno, tenemos una cantidad de puntos. ¿Qué punto de esos nos minimiza el sistema? Nos hace mínimo la función de costo. Esta función de costo, cosa que queremos es minimizar, teniendo en cuenta que ya cumple con todo esto. Entonces, lo mejor y lo más fácil de hacer es graficar el gradiente de esta función. ¿Cuál sería el gradiente? Este 10 y este 14. Entonces quiere decir que se mueve 10 en x1, quiere decir 10. Entonces mueve un vector 10 casillas hacia acá y 14 casillas hacia arriba. Es un vector de esta forma, que está apuntando en este sentido. Pero este gradiente lo que hace es apuntar hacia el máximo. Lo que nosotros queremos hacer es apuntar hacia el mínimo, porque vamos a minimizar. Entonces es el sentido contrario. Entonces es en este sentido. ¿Cuál es el último punto que choca ahí? Es este punto, el punto 2, 2, el punto donde se cruzan todas las líneas. Ese punto es la solución. Por lo general en PL los puntos extremos son las soluciones, son las soluciones de nuestro problema. Si ustedes ven, este punto acá es un punto extremo, este punto acá es un punto extremo, este punto acá es un punto extremo, pero son factibles. Vea que cumplen todas las restricciones. Este cumple, este cumple, este cumple. Todos cumplen las restricciones. Eso es importante, cumplir las restricciones. Ahí ya están cumpliendo las restricciones. Listo, eso es todo. Eso es todo. Tenemos nuestra solución óptima, la cual es este punto. Vamos a ver en el siguiente video cómo solucionar un sistema de ecuaciones, lo cual es muy importante para PL, y ya vamos a separar las variables en variables básicas y no básicas. Espero que estén muy bien, que hayan aprendido con este video. En este video vamos a hablar un poco de los sistemas de ecuaciones. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones? Bueno, yo supongo que ustedes ya deben saber algo acerca de esto, pero voy a hacer un resumen
cómo resolverlos. Primero, en este primer caso, 2x1 más 3x2 igual a 4, 4x1 más 5x2 igual a 6. Este sistema de ecuaciones, ¿cómo se resolvía? Muy fácil. Pues ustedes simplemente, bueno, muchas formas de resolverlo hay, pero pues la forma más sencilla es sacar la matriz 2, 3, 4, 5, x1 y x2, que es esto mismo, es equivalente, es igual a 4, 6. Simplemente es decir que x1 y x2 es igual a la inversa de esta matriz por el lado izquierdo, la inversa por el lado izquierdo, multiplicado con 4, 6. Al hacer esta operación se encuentra la solución para x1 y para x2. ¿Qué pasa? Como hay dos ecuaciones con dos incógnitas, la solución es única. Nosotros vemos que esto da dos números en un vector y listo, se resolvió nuestro sistema, se acabó. La pregunta es, ¿esto nos sirve para optimizarlo? ¿Esto sirve en la optimización? No, es una simple respuesta, eso no sirve. Si si el sistema que ustedes sacan para optimizar es un sistema de esta forma, pues ahí no hay nada que hacer. Pero si nosotros tenemos sistemas de esta forma, hagamos de cuenta, 2x1 más 3x2 más x3 igual a 4, 4x1 más 5x2 más x4 igual a 6. Si ustedes ven, lo único que cambié simplemente que acá agregué una variable más y aquí agregué una variable más. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4 variables. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Dos ecuaciones. Tenemos cuatro ecuaciones con tenemos dos ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros lo pasamos matricialmente, queda esta matriz, este vector igual a 4, 6. ¿Cómo resolver este sistema? No se puede resolver. No es decir no se puede resolver, se puede resolver. Ese sistema se puede resolver, pero ¿qué hay que hacer para resolverlo? ¿Ustedes cómo lo resolverían? Sabiendo que tenemos infinitas soluciones. Entonces, pues algunos dirían, no, pues yo lo resolvería de la siguiente forma. Asumimos variables. Entonces, esto es una de las cosas más importantes. El método simplex hace esto y lo hace en cada iteración del método simplex. Es lo que hace es asumir variables. ¿Las asume cómo? Muy sencillo, lo más fácil. Dos variables igual a 0. Y entonces iguala el número de variables al número de ecuaciones y despeja los otros dos. Es muy sencillo, ¿sí ven? Es relativamente sencillo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y será que asumir esto sí es bueno? Si asumir estas dos variables en 0 es bueno y esa es la solución óptima del problema. No se sabe. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo saberlo? Pues tendremos que ver cómo lo hace el método simplex. Pero nosotros también podríamos decir, bueno, si usted escogió 3 y 4 en 0, pues yo también puedo escoger x1 y x2 igual a 0. O yo también puedo escoger x1 y x3, o x1 y x4, o x2 y x4, o x2 y x3. Hay muchas combinaciones, pero ¿cuál es la óptima? Yo les puedo decir, una de esas combinaciones es la óptima. Asumir dos de esas es la óptima. ¿Cuál es? Aún no lo sabemos. Eso lo vamos a ver en los próximos videos. El próximo video va a estar muy interesante. Vamos a hablar de variables de holgura. Espero que esté muy bien. Que esto se les quede en la memoria. Es muy importante porque lo que se viene tiene que ver con esto. Tiene que ver con asumir variables. Espero que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, en este video vamos a hablar un poco acerca de las variables de holgura. ¿Qué son y por qué son tan importantes para PL? Para programación lineal son extremadamente importantes las variables de holgura y esto tiene que quedar muy claro. Bueno, ¿recuerdan cuando en un problema anterior les mostraba este sistema de ecuaciones que decía, bueno, el número de ecuaciones tiene que ser menor que el número de incógnitas? ¿Por qué? Porque pues es la idea, que hayan infinitas soluciones para nosotros poder optimizar, para nosotros poder sacar la mejor de todas. Entonces, con este sistema de ecuaciones ustedes veían, tiene 1, 2, 3 incógnitas y 1, 2, 3 ecuaciones. Tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Pero yo les dije, eso es falso. Para este sistema se tiene más. Se tiene más incógnitas que ecuaciones y por lo tanto este sistema sí se puede optimizar. Entonces, la pregunta de ustedes es, bueno, ¿y de dónde salen las otras variables? Pues salen de estas desigualdades. Estas desigualdades
Para ustedes resolver un problema, ustedes no saben cómo resolver un sistema con desigualdades. Ustedes por lo general lo único que saben es tomar una matriz cuadrada, invertirla y, y conseguir cuál es el valor de x1, x2 y x3 o de las variables que tengan, siempre y cuando la matriz sea cuadrada y se pueda invertir la matriz. Entonces, ¿cómo resolver un problema sabiendo que se tienen estas desigualdades? Pues lo primero que hay que hacer es convertirlas en igualdades. ¿Cómo se convierte una desigualdad en una igualdad? Vamos a verlo acá. Por ejemplo, tenemos este ejemplo. 6x1 más 3x2 menor o igual a 6. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Vean, tome el valor que tome x1 y x2 debe ser menor o igual a 6. Quiere decir, puede ser 5, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1, puede ser 0, puede ser menos 1, siempre y cuando, o puede ser 6, siempre y cuando esto se cumpla. Lo que yo quiero para volverlo una igualdad es, hagamos de cuenta que tenemos 6x1 más 3x2 y x1 tomó un valor de 0 y x2 tomó un valor de 1. Entonces, si ustedes hacen esto acá, el resultado va a dar 3. 3 es menor que 6, menor o igual a 6, sí. Entonces dice, listo, es perfecto, pero ¿qué le falta a eso para hacer una igualdad? Para que esto quede igual. Pues lo que le falta es una variable, sumarle una variable x3. ¿Cómo así que sumarle una variable x3? Una variable x3 que tome el valor de lo que le falta a esta operación para que sea igual a 6. Para que esto sea igual a 6. En este caso, como esto es 3, entonces x3 sería 3. Y con eso obtenemos nuestro 6. Y queda perfecto. Esto es agregar una variable de holgura. Eso se llama agregar una variable de holgura. Dice, pero pues eso sí se cumple para todos los casos. Claro que se cumple para todos los casos. Hagamos de cuenta que x1 y x2 va a tomar, en este caso, la variable va a tomar 0 y va a tomar 0. Entonces, 6 por 0, 0. Y 3 por 0, 0. Entonces esto da 0. 0 más x3 tiene que ser igual a 6. Entonces, ¿qué valor toma x3? Toma el valor de 6. Cumple. Se cumple siempre la igualdad. Este va a tomar el valor necesario para hacer que se cumpla la igualdad. Eso es una variable de holgura. Entonces, ¿ustedes cómo harían una variable de holgura acá? Pues sería tan simple como agregar, como quitar estos menores iguales, colocarlos iguales y simplemente acá más adelante colocar más x3 más x4, aquí la variable más x5 y listo, tenemos igualdades. ¿Sí ven? Agregamos dos incógnitas más. Esas dos incógnitas que acabamos de agregar se llaman variables de holgura. Esas variables de holgura nos ayudan a poder solucionar este problema. Y ya vemos que se tienen más ecuaciones, se tienen más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, le podemos aplicar alguna técnica de programación lineal. Espero que estén muy bien, que me hayan entendido. Esto es súper importante para lo que vamos a ver más adelante. Hasta luego. En este video vamos a hablar un poco más de las variables, vamos a regresar al problema de la mina, vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, minimizar el problema, teníamos esta función a minimizar sujeto a estas restricciones, que cada restricción sabemos que es de la calidad del carbón. Y tenemos las variables x1 y x2 es mayor que 0. Si vieron el video pasado que es variables de holgura, entonces ustedes deben saber ya que aquí hay dos incógnitas y tres ecuaciones. Ustedes dirían, pues muy fácil, esto tiene solución única. Pues no, todas son de desigualdad. O sea que por cada desigualdad se agrega una nueva variable nueva. Esas variables nuevas serían entonces 5 variables y 3 ecuaciones, lo cual nos lleva a que tiene infinitas soluciones. Variables x1 y x2, pero con las de holgura sería número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, entonces se tiene infinitas soluciones. Bueno, una de las cosas importantes en PL es que ustedes deben llevar el sistema siempre a una forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Por lo general es menor o igual. Llevarlo a que estas ecuaciones sean menor o igual. Vamos a pensarlo así
por este momento solo menor o igual, y ya después vamos a hablar de los componentes acá. No nos va a importar por ahora eso. Si nosotros lo llevamos a ese estándar de menor o igual, es porque yo multiplico por este lado por -1 y este lado por -1, y eso lo que hace es cambiar el mayor igual. Cambia el mayor igual. Si ustedes ven, pasamos el estándar a PL, minimizamos el mismo valor y cada una de las ecuaciones los multiplicamos por -1 a ambos lados, y ustedes ven las ecuaciones en qué forma quedan. Ya teniéndolas de esta forma, en menor o igual, obviamente este signo negativo va a ser un problema más adelante, lo cual hay que intentar solucionar, pero por ahora no nos va a importar. Entonces, mirando estas ecuaciones como quedan, entonces ya podemos, en esta forma estándar, ya podemos agregar las variables de holgura. Las variables de holgura deben intentar agregarse siempre en esta forma estándar, no en otras formas, porque para que cumpla esta condición de que para que todas las variables sean mayores que 0. Entonces, ya teniéndolo de esta forma, podemos agregar más x3, más x4 y más x5, donde son las variables de holgura, y esas variables de holgura se agregan a las ecuaciones. Ya tenemos las ecuaciones, ya podemos aplicar un método de optimización. Bueno, en el siguiente video, esto ya es suficiente por hoy. En el siguiente video vamos a hablar de variables básicas y no básicas. ¿Qué son las variables básicas y no básicas? Pues ustedes las están viendo en estos momentos. Vamos a denominar estas variables, les vamos a dar una etiqueta, las cuales va a ser etiqueta como básicas y estas variables como no básicas, y vamos a ver qué es una variable básica y no básica y para qué se usan y por qué en PL son tan importantes. Espero que estén muy bien, que hayan entendido este problema. Hasta luego. En este video vamos a hablar de las variables básicas y no básicas en programación lineal. En el video pasado vimos cómo generar las variables de holgura, cómo se escribía un problema con variables de holgura. Vamos a ver este problema sencillo. Minimizar 3x1 más 6x2 sujeto a estas restricciones de desigualdad. Si ustedes las ven, ya están escritas de la forma estándar menor o igual. Entonces, por lo tanto, se pueden agregar las variables de holgura tranquilamente. Entonces sería 4x1 menos 2x2 más x3 igual a 3, y x1 menos x2 más x4 igual a 6. Aquí están las variables de holgura y se volvió ya un problema de igualdad. Se volvió un problema con restricciones de igualdad. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, vamos a ver cómo escribir este problema, el cual lo tenemos de esta forma, escribirlo matricialmente. Entonces, si ustedes ven esta función de minimización, se puede escribir un vector de fila 3, 6, que multiplica un vector columna x1, x2, que es esta misma función de acá. Y se puede reescribir estas ecuaciones con una matriz. 4 menos 2, 1, 0, 1 menos 1, 0, 1, multiplicado por un vector de variables x1, x2, x3 y x4, que va a ser igual al vector columna 3, 6. Listo, ya tenemos eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente vamos a pensar ahorita en este problema que tenemos. Ya lo tenemos escrito de forma matricial. De ahora en adelante solo vamos a ver los problemas de esta forma matricial. ¿Por qué? ¿Por qué mejor la forma matricial? Porque ya después hay que hacerlo en un programa de computadora, entonces es mucho más fácil trabajarlo matricialmente. Entonces vamos a dividir estas variables que tenemos acá, x1, x2, x3 y x4, en variables básicas y no básicas. Vamos a decir que x1 y x2 van a ser unas variables básicas que se van a denominar xb. Y eso va multiplicado por la matriz 4, menos 2, 1, menos 1, esta matriz. Y esto es variables básicas, más 1, 0, bueno, esta matriz de identidad, que son las variables de holgura, las cuales son no básicas en este caso. Por favor, quiero que quede algo bien en claro. Las de holgura no necesariamente tienen que ser no básicas. Se colocan no básicas porque sí, porque en este caso porque sí, pero x1 yo podría llamarla variable no básica, o x2 para llamarla no básica, pero vamos a escogerlo en este caso de esta forma. Entonces vea que nuestro problema quedó dividido en variables básicas y no básicas, pero es este mismo problema de acá. Simplemente lo único que hice fue partir las variables x1 y x2 y x3 y x4.
¿Cuántas variables básicas deben haber y cuántas variables básicas no deben haber? Pues eso depende de las ecuaciones que tiene. Si usted tiene tres ecuaciones con cuatro incógnitas, pues obviamente usted sabe que una variable va a ser no básica. ¿Cómo se sabe que una variable es básica o no básica? Las variables no básicas son las que usted va a asumir en cero. Recuerden hace unos videos atrás que yo dije, bueno, ¿cómo resolver un sistema con tantas ecuaciones? Simplemente, con tantas incógnitas, simplemente se asumían unas variables en cero. Y asumir unas en cero se resolvía el otro. Entonces, si se asume x3 y x4 en cero, entonces el sistema queda escrito de esta forma. Esto es igual a esta partecita de acá. Este es nuestro sistema. Fácil, es muy sencillo. Estas son las variables no básicas. Pero ¿qué pasa si yo decido otras variables no básicas? Pasa lo mismo. Pues queda escrito de otra forma, pero cambia la solución x1, x2. La solución va a ser mejor dependiendo de la base que usted escoja. Eso va a ser el PL, buscar las mejores bases. Puede ser x1, x2 igual a 0, o puede ser, qué pena, es un error, x1 y x3 igual a 0, o x1 y x4 igual a 0, o x2 y x3 igual a 0, o x2 y x4 igual a 0, o x3 y x4 igual a 0. ¿Cuál de estas bases es la mejor base? No sabemos. Sabemos que podemos hacer todas estas combinaciones, y una de estas combinaciones es la que tiene el óptimo del problema. ¿Cuál es? No sabemos, pero más adelante vamos a resolver ese problema. Ya por lo menos sabemos cuáles son las variables básicas y no básicas de un problema de programación lineal y cómo determinarlas. Ya saben, hay que intentar tener un sistema cuadrado el cual se pueda invertir. Eso es lo importante. Y el resto de variables que queden son variables no básicas, las cuales se van a asumir en cero. Espero que esté muy bien, que hayan entendido eso. Dependiendo de cuántas variables no básicas tenga, el problema puede ser más grande, más difícil de encontrar la solución. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Buenas, el día de hoy vamos a ver un video acerca de las soluciones básicas y las soluciones básicas factibles. En el video pasado se aprendió qué es una solución básica y qué es una variable básica y qué es una variable no básica. Vamos a ver qué es una solución básica y una solución no básica. Primero que todo, hay que saber que un espacio que tenemos ciertas restricciones, este problema se escribió con estas restricciones y nos dio como tal este espacio factible, este espacio que se ve en morado. Bueno, ese espacio factible es todos los puntos en los que puede estar mi problema y puede ser mínimo. La pregunta es, ¿en cuál de todos estos infinitos puntos es mi problema mínimo? Hay que tratar de encontrar eso. Entonces nosotros vimos que el problema de minimización se puede escribir de esta forma. El problema optimizar. De esta forma, donde ustedes ven que tenemos cuatro restricciones de desigualdad, las cuales están arriba, y la de positividad de las variables. Ven estas restricciones, y esto se puede convertir en restricciones de igualdad por las variables de holgura que aparecen acá. Entonces vemos que las variables, el número de variables es mayor que el número de ecuaciones, por lo tanto tenemos infinitas soluciones. Y al tener infinitas soluciones hay que encontrar la solución que sea mejor. ¿Cómo encontrar esa solución que sea mejor? Entonces, si ustedes recuerdan, la solución va a estar mejor, la solución mejor va a estar dentro de este espacio. Entonces, la intersección entre dos restricciones, como las que ustedes ven acá, la intersección entre dos restricciones van a generar estos puntos. Estas intersecciones se llaman soluciones básicas. Pero estas 5 que he acabado de marcar se llaman soluciones básicas factibles, porque estas soluciones son soluciones de mi problema, cumplen todas las restricciones, y aparte de todo, una de estas va a ser la que me minimice el problema. Siempre en estos métodos de programación lineal, siempre el mínimo va a estar en sus extremos. Siempre va a estar en los extremos, o una combinación convexa de dos puntos. Bueno, estos puntos se llaman soluciones básicas factibles porque son puntos
que son factibles dentro del espacio de solución y porque son candidatos a óptimo. Pero estos puntos de acá, de intersecciones, son soluciones básicas, pero no son factibles porque no están ni cerca del espacio de solución. Al estar alejados del espacio de solución, esto no va a cumplir con algunas restricciones, lo cual no va a ser un candidato a óptimo de nuestros problemas. Si ustedes recuerdan, estas restricciones se pueden escribir como este sistema, donde teníamos unas variables básicas, una matriz básica, unas variables básicas, una matriz no básica y unas variables no básicas, donde las variables no básicas se hacían 0 y entonces se despejaban las variables básicas. Eso se despejaba de la forma xb es igual a b a la menos 1 por b, donde ya teníamos unas variables básicas. Al despejar este sistema y al escoger mis variables básicas, nosotros lo que vamos a obtener es un punto de estos. ¿Qué punto vamos a obtener? No sabemos. Hay que intentar obtener estos puntos acá que son factibles, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuántos puntos podemos tener en esta gráfica? Por eso son estos números. Podemos tener 15 puntos. Si ustedes van y cuentan cada una de las intersecciones de dos restricciones, podemos tener 15 puntos. Y este sistema, nosotros podemos obtener 15 combinaciones diferentes de variables, x1, x2, x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6. Cada una de estas va a configurar una base diferente. Ya saben que esta base va a ser totalmente diferente, entonces podemos obtener un punto xb totalmente diferente. ¿Qué punto podemos obtener? Estos que están acá. ¿Cómo obtener estos puntos que están acá? Eso ya lo vamos a ver más adelante con el método simplex. Cómo poder obtener esos puntos, pero es importante tener en cuenta eso. Nosotros vamos a tener unas intercepciones entre las restricciones. Unas intercepciones. Esas intercepciones, alguna de esas va a ser la óptima. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos. Hay que ver el método simplex, que es el método en programación lineal por excelencia. Esto era todo lo que quería contarles. Espero que me hayan entendido esta parte muy bien. Este concepto es súper importante para saber, para entender bien el método simplex. Ya más adelante vamos a ver cómo trabaja. Espero que estén muy bien, que hayan entendido esto. Hasta luego. Buenas. Respecto al video pasado que vimos, hablamos de las soluciones básicas y las soluciones básicas factibles, cómo se calculaban. Vimos que eso era dependiente del espacio de solución, de cuántas restricciones se tenían y de dónde se cruzaban dos restricciones. Y miramos que una base de un problema, al cambiar de base podemos conseguir otro punto diferente. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso aplicado. Entonces tenemos esta función, tenemos minimizar esto y tenemos este sistema. Ya sabemos que lo primero para llevar a nuestro sistema a la forma canónica es tener las restricciones menor o igual, y ya al tenerlas menor o igual, entonces las pasamos acá, pues estas que son de desigualdad, entonces agregamos dos variables de holgura, ya tenemos nuestro sistema en la forma canónica de igualdad. Y todas las variables, mire que teníamos variables de x1, x2, y aquí ya tenemos cuatro variables por las dos variables de holgura, todas son mayores que 0. Entonces, este es nuestro sistema. Escribiéndolo de forma matricial, se puede escribir de esta forma: menos 1, 1, 1, 0, menos 1, 2, 0, 1, y todas las variables de decisión, x1, x2, x3 y x4 igualados a 2, 6. Esto refleja este sistema, estas dos ecuaciones y todas nuestras variables. Listo. De esta parte de acá tenemos que conocer cuáles serán nuestras variables básicas y cuáles serán nuestras variables no básicas. Separamos nuestro sistema como lo necesitamos. Una matriz B por xb, que son las variables básicas, más n, que es el número, es la matriz de variables que se va a determinar con las variables no básicas, xn, que son las variables no básicas, igual a b, que b es el vector de recursos. Sabemos que las variables no básicas se van a hacer 0 en todo caso, entonces xb va a estar despejado como b a la menos 1, que es esta matriz que queda acá, multiplicado por b. Y al hacer esa operación, entonces obtenemos un punto que va a estar en el espacio de soluciones. No sabemos si va a ser factible o no factible, pero vamos a obtener un punto, vamos a obtener una solución extrema, un punto extremo, o una solución básica, que es prácticamente lo mismo. Entonces la pregunta ahorita que nos conlleva es, bueno,
¿Cuáles serán las variables básicas? ¿Y cuáles serán las variables no básicas? Tenemos 4 variables, x1, x2, x3 y x4. ¿Cuáles quieren que sean las variables básicas? Sabemos que tienen que ser dos variables básicas y 2 variables no básicas. Obviamente, ¿cuántas variables básicas vamos a tener? Depende del número de ecuaciones que tengamos, obviamente. Si no recuerdan eso, devolverse hasta el video que muestra cómo solucionar un sistema de ecuaciones, allá se explica eso. Bueno, entonces la pregunta es, listo, si tenemos 4 variables, ¿cuántas soluciones básicas existen? ¿Cuántas combinaciones podemos hacer? Entonces, por acá se inventaron una combinación que sería m más n, que es el número de ecuaciones más el número de variables básicas sobre n, donde n va a ser el número de variables básicas. Entonces, sería esto, m más n factorial sobre n factorial por m factorial, que es igual a dos variables, a dos ecuaciones más dos variables básicas factorial, que sería un 4 sobre 2 factorial y 2 factorial, que esto en realidad nos va a dar 6. Entonces, haciéndolo a mano, hagamos todas las combinaciones posibles. x1 con x2, x1 con x3, x1 con x4, x2 con x3, x2 con x4, x3 con x4. Esto se cumple porque no importa el orden de las ecuaciones. Esto cumple porque no importa el orden. Eso es importante. Entonces miremos que tenemos 6. Es lo mismo que tenemos acá. Entonces tenemos que resolver 6 veces con 6 bases diferentes esto, generar este sistema, resolver 6 veces para encontrar 6 puntos. 6 variables básicas. Entonces acá vamos a hacer eso. Tenemos nuestro sistema y vamos a decir que nuestras primeras variables básicas va a ser x1, x2. Eso va a generar nuestro par, que va a generar nuestra variable básica. Xn, nuestras variables no básicas, pues son las que sobran, x3 y x4. Si nosotros miramos, el sistema queda esta partecita por x1, x2, más esta partecita por x3, x4. Si ustedes ven, cada columna de estas pertenece a una variable de estas. Es igual a 2 y a 6. Y xn, las variables no básicas van a ser 0. En este caso, x3 y x4. Si nosotros, ya teniendo este sistema, tenemos esta partecita de acá, está igualado a este 2, entonces lo único que tenemos que hacer, invertir esto, sería la inversa de esto por 2, 6, por este vector de acá, nos va a dar la variable x1 y x2. Para este caso, haciendo esa inversa, nos va a dar el punto 2, 4. Este es un punto extremo. Este que tenemos acá es un punto extremo. ¿Es factible este punto extremo? No lo sabemos. ¿Cómo vamos a saber si este punto es factible? Toca ingresarlo. Primero que todo, ya estamos viendo que las dos variables son positivas, entonces puede ser factible. Todavía no lo sabemos. Puede ser porque las dos variables son positivas, pero ¿cómo lo sabemos? Reemplazar en todas las ecuaciones y mirar que eso se cumpla. Listo. Ahorita hagamos otra base. Escojamos la base x1, x3. Hacemos el mismo proceso, mire que cambia acá la base, mire que cambia acá nuestro sistema, despejamos nuestra base x1, x3 y tenemos menos 6, menos 4. Dieron negativas, o sea, este es un punto extremo, pero no es factible, están negativas, no sirve. Ahorita, escojamos otra base x1, x4, despejando, nos da menos 2, menos 4. Vemos que hay una variable negativa, entonces no es factible. Sabemos que no es factible porque no es negativa. Esta podemos decir, bueno, por lo menos no es negativa, pero tampoco sabemos si es factible o no. Bueno, de esta parte de acá, escogemos la base x2, x3, despejamos esta matriz que se generó con x2, x3, nos da 3 menos 1. Tampoco es solución, porque no es factible. No es factible por este menos 1. Listo. Para la siguiente sería x2, x4. Despejando tenemos 2, 2. Esta probablemente sea una solución factible. No lo sabemos. Está 2, 2, pero no sabemos si va a ser factible. Y la siguiente base, ya no la escribí, digamos que es x3, x4. Y la solución de esto nos da 2, 6. Esta también puede ser una solución factible. Tampoco lo sabemos. ¿Cómo verificamos si estas soluciones son básicas factibles? Ya sabemos que todas estas son soluciones básicas, son puntos sobre el espacio que nos va a generar.
son puntos entre dos intersecciones. Pero ¿cómo son factibles? Son factibles si al reemplazarlas en cada una de las ecuaciones nos cumplen. En cuáles restricciones? En estas restricciones. Si ustedes vienen y reemplazan acá y cumplen todas estas condiciones, entonces podemos decir que es un punto básico factible. Ya después vamos a saber esos puntos básicos factibles, si son óptimos o no son óptimos. Eso era todo, espero que estén muy bien, que me hayan entendido. Bueno, en este video vamos a empezar a enfocar un poco más la teoría que hemos explicado hacia el método simplex, para que las variables de holgura, para que todo el cuento que hicimos de las bases y todo eso, para llegar a este momento donde vamos a hablar de el secreto del método de punto simplex. Ya vimos en el video pasado que los puntos extremos son los que nos ayudan a nosotros a determinar la solución óptima. Ya sabemos que en el punto extremo va a estar la solución óptima de un método simplex. Pero entonces vamos a hablar, ¿cuál es el secreto del método simplex? El secreto es que esos puntos los cuales vimos en el video pasado, esas bases no podíamos determinar si era una base óptima o no era óptima. El método simplex sí hace eso, es capaz de determinar cuándo esa base es óptima. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible, porque pues no vale mucho la pena quedarse acá. Tenemos este problema, hagamos de cuenta, tenemos esta función, tenemos estas restricciones de igualdad, ya agregamos las variables de holgura. Expresado matricialmente se puede expresar de esta forma por las variables de holgura. Obviamente esto está igualado a 2, 6, que es el vector, este vector que está acá. Esto se puede expresar de una forma matricial, que sería B, una matriz B por XB, que sería esta submatriz más pequeña acá. Si ustedes ven, sería esta submatriz más pequeña, la cual sería B, N sería esta submatriz más pequeña, porque vamos a definir que la base principal vamos a definirla como 1, 2, y las no básicas vamos a definirlas como 3, 4. La función objetivo también vamos a definirla en función de las variables básicas y no básicas, donde este CB va a ser un vector de costos de las variables básicas x1 y x2, que en este caso sería 4 y menos 1, sería 4 y menos 1, esto es x1 y x2, y este vector de costos de variables no básicas sería 0, 0 por xn, que serían las variables no básicas, que es x3 y x4. Y tenemos esta es la forma matricial de este problema. Miren que no ha cambiado nada, simplemente lo escribimos matricialmente. De acá, nosotros veíamos en el video pasado que podemos despejar las variables básicas, entonces quedaría expresado de esta forma. Y las variables no básicas, pues ustedes recuerdan que por lo general, pues siempre son 0. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Pero vamos a dejarlo, esto es lo que estas variables, esta función despejada acá, es la que nos va a ayudar a ver si es óptimo. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos esta función objetivo. A nosotros tener esa función objetivo, entonces nosotros sabemos que las variables básicas son esto, entonces podemos reemplazar este término de variables básicas. Si nosotros vamos y lo reemplazamos toda esa ecuación, la reemplazamos acá, más c sub n por xn, y si nosotros podemos decir que esto de acá es igual a la sumatoria de las variables no básicas, este j que pertenece a r va a ser la sumatoria de las variables no básicas por b a la menos 1, por a sub j, donde a sub j va a ser estos vectores columna. Este va a ser a sub 1, este va a ser a sub 2, este va a ser a sub 3, este va a ser a sub 4. Estos vectores columna. Ese vector columna que pertenece a las variables no básicas, entonces como es x3 y x4, sería este vector columna y este vector columna. Sería la sumatoria de b a la menos 1 por a3 por xj, más esto de acá, que también se puede expresar de la misma forma, que es la sumatoria de j que pertenece a r del c sub j, que es el vector de costos, la componente de costos de esa variable no básica. Estos son variables no básicas. Entonces, si nosotros comprimimos todo esto, si nosotros comprimimos esta ecuación, entonces nosotros podemos llegar acá. Primero que todo, operemos este CB por este término y por este término de acá. Entonces simplemente queda este término de acá menos la sumatoria de todo este término más la sumatoria de todo este término de acá. Entonces z, que es la función objetivo, queda
como este término menos estas sumatorias se pueden comprimir esos términos, y entonces a todo este término de acá lo vamos a llamar ZJ, y a este término de acá es el C sub J. Entonces ZJ, como estamos sacando este menos acá, entonces sería menos este C sub J, ZJ menos C sub J por la variable no básica J. Entonces queda de esta forma: Z va a quedar como Z sub 0 menos la sumatoria de este término acá. Ya sabemos que en el caso actual estas variables básicas son 0, pero esto nos va a ayudar a determinar si la base actual es óptima o no. Entonces la pregunta: ¿cómo determinar si la base actual es óptima? Y para qué todo ese cuento de tratar de despejar la función objetivo en función de las variables no básicas, porque si ustedes ven acá, esto es una constante, y vea que solo quedaron las variables no básicas. ¿Para qué intentar hacer eso? ¿Para qué hacerlo? Simplemente este término de acá nos va a dar toda la clave. Si este término de acá, el ZJ menos el C sub J, es menor que 0, si todos los valores son menores que 0, se dice que la base actual es óptima, o el punto en el que estamos es óptimo. Esto era lo que queríamos ver por hoy. Entonces, pues aplicándole a este problema de acá, pues voy a mostrarlo acá. Teníamos esta que era el problema actual, y haciendo todas las operaciones. ¿Cuáles operaciones? Pues estas operaciones acá, ustedes saben que son vectores columna y todas esas cosas, vectores fila, multiplicación, que se sacan de este mismo problema de acá. Si ustedes operan todo esto, van a llegar a este problema, donde la base de x1, x2 es igual a esta ecuación, es igual a x1 es igual a esta ecuación, x2 es igual a esta ecuación, y la función objetivo es esto que tenemos acá en estos momentos. Y eso ya está, y entonces de acá podríamos mirar la función objetivo, esta función objetivo de acá. Si ustedes miran la función objetivo, tiene esta misma forma que tenemos acá. Miren que esa función objetivo queda una constante más 7x3, que es variable no básica, menos 3x4, que es variable no básica. Esto es 0 y esto es 0. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿El ZJ menos el C sub J es menor que 0? ¿Hay uno menor que 0? Pues, de hecho, si todos son menores que 0, es óptimo. La pregunta es, miren este 3 que hay acá. Este 3, en realidad, recuerden que eso es menos el ZJ menos el C sub J. En realidad, este es un 3 positivo. Este 3 es mayor que 0. Entonces, la base actual no es óptima. Lo que hace el método simplex es, en este caso, dice, no es óptimo por este valor. Entonces, la variable x4 debería entrar a la base. Entonces, en el siguiente video vamos a ver, ya sabiendo que no es óptimo, qué hacer para volverlo óptimo, o cómo pivotar. Espero que estén muy bien. Buenas, en el video pasado vimos cuál era el secreto del simplex, del método simplex, y en este video vamos a ver ya eso, cómo en realidad entra a ser un sistema que va a seguir el método simplex para cuando ustedes ya generen un cuadro simplex, sepan por qué entra una variable, por qué sale una variable, por qué se hace todas esas cosas. Entonces, habíamos visto que se determinaba si la base era óptima si todos los ZJ menos los CJ son menores que 0. Eso, acuérdense en que son las componentes, son las constantes que acompañan a las variables no básicas en la función objetivo. Por ejemplo, en este caso, en el cual teníamos estas dos variables no básicas y las variables básicas x1 y x2, si hacían todo el procedimiento podían llegar a este sistema que tenemos acá, donde se veía claramente que este 4, que era 4 más 7x3 menos 3x4, entonces la pregunta era, si todos los ZJ menos los CJ son menores que 0, es óptimo. ¿Qué significa acá? Quiere decir, si no hay valores negativos. ¿Por qué? Porque si esto es menor que 0, entonces sería menos, y por el menos que viene de por sí en la fórmula afuera, sería más. Entonces, si todos los términos acá son positivos, entonces podemos decir la base es óptima y terminamos. La base que
encontramos y este valor de acá es el óptimo del problema. ¿Por qué? Porque ya no hay forma. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Encontramos en ese punto, encontramos en este punto que hay un menos 3. Un menos 3 quiere decir que esta función objetivo que está en 4 puede decrementar. Puede decrementar, ¿por qué? Porque si de pronto x4, que tiene que tomar valores mayores que 0, toma un valor diferente de 0, esto, la función objetivo, podría bajar. Acuerde que lo que estamos haciendo es minimizar. Se hace todo lo contrario si es maximización, obviamente. Entonces, si esta variable x4 toma un valor diferente de 0, esto puede mejorar. Entonces, el simplex dice ahí, no, pero pues entonces miremos a ver con esta variable cómo podemos hacer que esto cambie de valor para que podamos minimizar más la función objetivo. Entonces, ¿qué se hace sabiendo que tenemos x1, x2 de esta forma? Entonces, pues lo único que hacemos acá es primero que todas estas variables las pasamos para el otro lado. Entonces queda un nuevo problema. Si ustedes ven minimización de 4 más 7x3 menos 3x4, ustedes ven este problema acá. Pareciera que las variables de holgura ya de este nuevo problema es x1 y x2. Vean que quedó totalmente diferente al sistema que teníamos acá. Ya es un nuevo problema de optimización, el cual tenemos que repetir todos los mismos pasos. Pero entonces, ahorita ya que tenemos este problema, la pregunta es, listo, tenemos el problema de minimización. 4 más 7x3 menos 3x4. Sabemos que x4, como este valor debe tomar valores diferentes de 0 y por ahora es una variable no básica, entonces la idea es meterla a las variables básicas que toman valores diferentes de 0. Entonces, ¿qué variable debe entrar a la base? Obviamente x4, porque es el valor negativo. Si tenemos varios valores negativos en esta función objetivo, metemos al más negativo. En este caso, x4. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Miren que esta primera ecuación es para la primera variable básica y esta es la primera ecuación para la segunda variable básica, que es x1 y x2. ¿Qué variable básica debe salir de la base? Obviamente, solo hay dos. Para este ejemplo solo hay dos variables básicas, x1 y x2. Entonces, si x4 va a entrar a la base, x1 o x2 tiene que salir de la base. ¿Cómo determinar qué variable va a salir de la base? ¿Qué significa salir de la base? Quiere decir que va a salir de acá y va a tomar un valor de 0. Recuerden que es un sistema de ecuaciones, cómo resolver lo que se explicó en un video pasado. Listo, entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, si ya definimos de este sistema que teníamos acá, que x3 no se va a tocar, va a ser una variable básica, entonces sigue siendo valor 0. Y x4 va a entrar a la base. Entonces tenemos esta ecuación, x1 igual a 2 menos x4, x2 es igual a 4 menos x4. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos variables, x1 o x2, incrementando x4, si x4 se incrementa del valor que está en 0, porque en estos momentos es no básica, se va incrementando, ¿cuál de estas dos primeras variables llega a 0? La primera variable que llegue a 0 es la variable que se convierte en básica. ¿Por qué la primera que llegue a 0? Pues eso era lo que necesitamos, que llegue una a 0. ¿Por qué? Porque pues si llega a 0, entonces ya tenemos una nueva base. Tenemos una nueva base que va a estar conformada con x4 y con alguna de estas dos. Entonces, ¿cuál va a ser la primera que llegue a 0? ¿Cómo se determina eso? La primera variable que llegue de x1 a x2 se llama variable de bloqueo. Así se le denomina en los libros, los libros de programación lineal. Entonces, eso es muy fácil de determinar. Simplemente, ustedes ven que esta ecuación acá está escrita como xb, simplemente despejar al principio. Xb es igual a b a la menos 1 por b, menos la sumatoria de y sub j por xj. Ustedes se preguntan, ay, pero ¿qué es y sub j? Ya lo habíamos explicado anteriormente. Miren que es este mismo concepto. Es simplemente el concepto de haber despejado acá. B a la menos 1 por b, menos b a la menos 1 por n por xn. Esto que hay acá, simplemente lo vamos a llamar, bueno, obviamente que esto acá ya lo estamos haciendo con la sumatoria, con este caso de la sumatoria acá. B a la menos 1 por a sub j, esto es lo que vamos a llamar a y sub j. Es lo mismo, es el mismo concepto.
Entonces, no, por favor, no se vayan a enredar con eso. Es el mismo concepto. Entonces, ¿cuál de estas variables debe salir? Muy fácil. Simplemente se determina que la variable que debe salir es es aquella variable donde los y sub j van a ser estos componentes que tenemos acá, esas constantes. Esas constantes divididas sobre estos valores acá. Entonces, va a estar definido como un problema de minimización. El que sea mínimo, como aquí tenemos solo dos ecuaciones, sería el valor del b que tenemos acá, que sería este componente, que sería la constante, la b sub j, donde j va a determinar la ecuación que vamos a tener. Bueno, no lo llamemos j porque j ya hemos llamado a las variables no básicas, entonces tal vez creamos un poco de confusión. Llamémoslo el b sub k, donde k va a determinar qué ecuación de estas va sobre la y sub k. Y sub k. Y sub k, que es esta constante que tenemos acá. No el valor negativo, no el menos, el valor de la constante, que en ese caso es positiva. Entonces sería el b sub k sobre el y sub k. ¿Cuál de esos valores es menor? Entonces acá hacemos la división. Sería 2 dividido 1. 2 de esta de acá dividido 1. Y para esta ecuación de abajo sería 4 dividido 1. ¿Cuál de estos dos es menor? Esto es igual a 2 y esto es igual a 4. Quiere decir que la primera variable que llega a 0 es x1. x1 llega primero a 0 porque esta pendiente se hace menor. Si ustedes ven, esto es una ecuación de la recta. Si ustedes van y miran estas dos ecuaciones por recta, ¿cuál es la primera que cruza por 0? Esta es la ecuación que va a cruzar primero por 0. Esta ecuación es la que debe... esta variable es la que debe salir de la base. Entonces la base nueva va a ser x4 y x2. Las variables no básicas van a ser x1 y x3, las cuales van a tomar valores de 0. Y volvemos a pivotear. Ya más adelante vamos a ver ese concepto. Esto era todo lo que quería explicarles. Espero que me hayan entendido, que haya sido lo suficientemente claro con este tema. Hasta luego y que estén muy bien. Buenas, hoy vamos a ver un nuevo video. Ya habíamos visto en los videos pasados cómo sacar una base, cómo esa base se determinaba si era óptima o no era óptima. En el video pasado se vio un ejemplo. Entonces ya vamos a entrar como tal en el método simplex. ¿Qué hace el método simplex? El método simplex es un método para resolver problemas de programación lineal, resolverlos de forma muy fácil. Es el método por excelencia de la programación lineal. El método simplex, ustedes van a encontrar mucho sobre ese método. Entonces vamos a hablar cómo este método funciona y cómo optimiza esto. Entonces vamos a hablar del formato en el que se trabaja, que es en realidad se trabaja como si fuera una tabla. Entonces nosotros tenemos un problema. Vamos a suponer que este problema ya le hemos hecho la primera parte y escogimos una primera base que era x1, x2 y llegamos a este valor. Llegamos a este nuevo problema de optimización. ¿Sí? Entonces ya teniendo ese nuevo problema de optimización, nosotros podemos decir que vamos a plantear un nuevo problema. Un nuevo problema no, vamos a reescribir este problema acá. Entonces simplemente vamos a decir que queremos minimizar solo z. Y vamos a agregar toda esta función objetivo, la vamos a agregar en la restricción. Entonces queremos minimizar z sujeto a z menos. Entonces simplemente, como es una igualdad, despejamos estos términos acá, los despejamos para este lado y dejamos la constante a un lado. Entonces miren que simplemente hicimos eso y las dos restricciones están igual. Agregamos la función objetivo en las restricciones. Es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, si ustedes recuerdan de los videos pasados, la función objetivo se escribía como cb por xb por unas variables básicas más unos costos no básicos por unas variables no básicas. Y las variables básicas es igual a un valor que es b a la menos 1 por b, donde esto es una constante, menos b a la menos 1 n por xn. Esto es un vector, obviamente, un vector de constantes donde va a estar la solución actual. Esta son las variables no básicas y esto lo podemos reemplazar. Acuérdense que lo reemplazamos en la función objetivo.
¿En qué función objetivo? Lo reemplazábamos acá para determinar si era óptimo o no era óptimo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es pasamos esto de acá, lo pasamos para el otro lado. Pasamos para el otro lado, entonces queda de esta forma. Entonces reemplazamos xb de la forma que se encuentra acá. Entonces simplemente si nosotros venimos y toda esta ecuación la metemos acá donde está xb, queda de esta forma: z menos cb por xb, que sería todo este término, menos cn por xn igual a 0. Listo. Y teniendo eso, simplemente operamos acá para obtener este término, de obtener este término de acá, y vemos que esa función objetivo quedó en términos de las variables no básicas. Entonces combinamos estos términos acá con respecto a las variables no básicas. Entonces la función objetivo quedó de esta forma. Entonces el problema reescrito queda minimizar z sujeto a z menos cb, que esto es una constante, la cual eventualmente la pasaremos al otro lado, más esto de acá, que es cb por b a la menos 1 por n por cn. Recuerde que estos términos de acá determinaban si el punto era óptimo o no era óptimo. Si no recuerdan eso, ver el video pasado por este xn. Y obviamente estaban las otras restricciones, las restricciones de más que tenemos. Entonces xb, las variables básicas, igual a b a la menos 1 por este valor de acá. Para que quede también como una restricción, obviamente este término de acá con las variables no básicas se va a pasar para el otro lado. Entonces al final va a quedar esto: minimizar z sujeto a z más z más este término de acá de las variables no básicas, este término, si ustedes lo ven acá, y ya hicimos lo que le dije, la constante que tenía acá lo pasamos para este lado de acá, igualado a este término, y acá abajo xb de las variables básicas, que sería este xb de acá, y pasamos estas variables no básicas para el lado de acá. Entonces quería más b a la menos 1 por n por xn es igual a b a la menos 1 por p. Si ustedes van y miran y se preguntan, bueno, pero ¿qué es todo ese cuento que este man nos está echando? Muy sencillo. Este cuento, para los que ya conocen el método simplex, este es el cuadro simplex. Donde esto de acá, donde esto es una fila solamente. Esto de acá es una sola fila. Y esto de acá son tantas filas como ecuaciones tengamos. Este es el cuadro simplex, el cual vamos a conocer como acá van a ir el número de ecuaciones que tengamos. Si tenemos m ecuaciones, esta va a ser siempre una sola fila de la función objetivo. Este es un vector, esto es un vector, fila, y esto es una matriz. Esto por lo general es la matriz identidad de las variables básicas. Si ustedes ven las variables básicas, siempre solo hay una por cada ecuación, y está igualado a estos términos. Esto es lo que vamos a llamar cuadro simplex, y desde ahí vamos a empezar a realizar todos nuestros cálculos. Eso era todo lo que tenía por explicarles hoy de dónde viene el cuadro simplex. En el próximo video vamos a ver qué es pivotar y cómo se hace. Espero que esté muy bien, hasta luego. Bueno, este video esperamos que sea un poco corto. Voy a explicar este problema, cómo se podría llegar al cuadro simplex. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este cuadro, tenemos este problema, qué pena. Tenemos el problema acá, tenemos la función objetivo, tenemos dos restricciones y las condiciones de positividad de las variables. Lo cambiamos a minimizar z, sujeto a, ingresamos la función objetivo en las restricciones. Tenemos una primera restricción y una segunda restricción. Ya al tener este problema de esta forma, entonces ya podemos organizarlo en el cuadro. ¿Qué es lo que vamos a organizar en el cuadro? Primero que todo, la función objetivo. Entonces llevamos una variable z. Si ustedes ven, la función objetivo nunca tiene variables básicas. ¿Por qué? Porque las variables básicas fueron reemplazadas en una constante. Entonces acá hay un vector de ceros.
de ceros. Y esta componente de acá, esta es la componente que nos dice la optimalidad del problema. Si ustedes recuerdan, esa componente era de la función objetivo, que ya la habíamos visto en el video pasado, que es esta componente de acá. Y eso es un vector. Esto es un vector fila. Y tenemos esta parte de acá, que es la parte que va al lado del igual, que es en cuanto va la función objetivo hasta este momento. ¿Con qué base? Con la base que estamos viendo ahorita. En este caso sería base x1, x2. Listo. Y en la parte de abajo tenemos un 0, que es un vector columna de 0. Esto es un vector fila, esto es un vector fila, esto es una constante, esto es un vector columna. Esta matriz identidad es muy importante. Vamos a ver que todos nuestros problemas lo vamos a empezar con una matriz identidad de las variables básicas. Esto nos va a determinar las variables básicas. ¿Cuál es la matriz identidad acá? De x1 y x2, que vamos a determinarla como variables básicas. Si ustedes ven, está x1 acá y x2 acá. Solo está una en cada una de las restricciones. Y después sigue una matriz que es de las variables no básicas. Sería esta matriz que se genera acá, de las variables no básicas, y está igualado a los recursos o a los valores que tienen las variables básicas en esta iteración, que se calcula como b a la menos 1 por b. Esto, si alguno de estos valores es negativo, quiere decir que se perdió la factibilidad del problema. Es infactible el problema en ese instante. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces vamos a mirar el ejemplo que teníamos. Teníamos minimizar z sujeto a esta función objetivo, x1, x2, estas variables, bueno, igual a unos valores. Entonces lo reemplazamos acá. Z es igual a 0, 0, 0, 0 de estos dos componentes de acá, x1, x2. La base que vamos a escoger es x1, x2, porque tiene la matriz identidad ahí. Vamos a ver que esa matriz identidad es muy importante. Iniciar un problema con esta matriz identidad acá es sumamente importante. Las variables no básicas van a ser x3 y x4. Esas variables x3 y x4, vemos que acá tenemos estos dos valores, tenemos la matriz, tenemos este es el estado, este es el punto en el cual va nuestro problema. Nuestro problema hasta en este momento lleva una función objetivo de 4, y x1 vale 2 y x2 vale 4 para este estado de tiempo. Bueno, entonces nos preguntábamos, bueno, y entonces, ¿cómo determinar si hay que pivotar o no hay que pivotar? ¿Qué es pivotar? Es escoger qué variable entra y qué variable sale. Eso ya habíamos hablado en un video pasado. Entonces, ¿qué variable entra? Entonces nos venimos acá, a esta parte de acá, que es la que mide la optimalidad del problema. Y recuerden, se había dicho que los ZJ menos los CJ, si todos los ZJ menos los CJ eran menores que 0, quiere decir, si todos estos componentes de acá son negativos, el problema es óptimo. En este caso no es óptimo. Si vemos acá, este 3 es positivo. Quiere decir, con esta variable x4 se puede minimizar más la función objetivo. Entonces x4 debe entrar a la base. Ahorita la pregunta es, si esta entra a la base, ¿cuál de estas dos variables x1 y x2 que son básicas debe salir? Entonces nosotros ya habíamos respondido eso de la siguiente forma. Hay que encontrar cuál es el mínimo de dividir esto ya se convierte en una columna pivote. Eso es lo que vamos a llamar columna pivote. Entonces vamos a dividir estos recursos entre estos valores acá. Entonces sería 2 del recurso dividido esta componente de acá, 2 dividido 1, y el otro sería 4 dividido 1, 4 dividido 1. Entonces, el que sea mínimo vamos a escoger como la fila pivote, o sea, 2 sobre 1. Esta fila de acá la vamos a escoger como fila pivote. Entonces sería todo este término de acá.
Con respecto a eso, ¿qué significa? Significa que va a entrar a nuestra nueva base la variable x4 y va a salir de nuestra base la variable x1. Geométricamente, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos un problema de esta forma y nosotros teníamos todas las restricciones de esta forma y hagamos de cuenta nosotros estamos parados en este punto, esa es una base en la que estamos parados en estos momentos. Geométricamente, pivotar es pasar de un punto extremo al siguiente punto extremo, o pasar de acá al siguiente punto extremo, que sería este. Eso es pivotar, pasar a las soluciones adyacentes a nuestro punto. Cada vez que nosotros pivotamos un cuadro, lo que pasamos es pasar de un punto extremo a otro punto extremo. Entonces, eso es sumamente importante. Este era el concepto que quería explicarles en este momento. Cómo escoger una variable que entre y que sale, cómo mostrarles el cuadro, cómo funcionaba y ver cómo funciona esto. Ya más adelante vamos a ver un ejercicio, cómo hacer el paso a paso de esto. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Muy buenas. Todos los videos estaban enfocados para este día, para ver qué es el método simplex y cómo resolvemos un problema de programación lineal. Hasta ahorita hemos hablado una cantidad de conceptos, pero no hemos hablado del método que queremos ver. Entonces, en el video pasado mostramos el cuadro simplex, cómo se podría escribir un problema en ese cuadro simplex, cuáles eran las variables que definían la optimalidad dentro del cuadro, cuáles eran las que definían la factibilidad y cuál era el valor de la función objetivo para ese instante del cuadro. Y vimos el concepto de pivotar. El concepto de pivotar es muy sencillo, simplemente escoger una variable que va a entrar a la base y otra que va a salir de la base. Eso era todo. Entonces vamos a ver este problema, vamos a ver un pequeño ejemplo. Minimizar z de x es igual a x1 menos esta función, y esto con variables con restricciones de desigualdad. Obviamente lo llevamos a la forma estándar, que es las ecuaciones de igualdad, y colocamos las variables de holgura. Entonces tenemos de acá, pues obviamente sacar el vector de costos básicos, pero vamos a escoger las variables básicas, vamos a escoger las variables de holgura. ¿Por qué? Porque son la matriz que forman la identidad fácilmente. Entonces, eso es uno de los conceptos primordiales. Tratar de encontrar, cuando se tenga el problema, una matriz identidad con las variables. Entonces, x3 y x4 forman la identidad. Entonces, vamos a escoger como básicas x3 y x4. Ya vamos a ver por qué la identidad es tan buena acá. En muchos videos que he visto en YouTube explican, pero explican muy por encima. Ellos simplemente dicen, vea, colóquelo así, 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 pero no dicen por qué la matriz de identidad debe ir. Entonces ustedes tienen que tener eso muy en cuenta. Si no es una matriz de identidad, van a tener muchos problemas. Entonces vamos a escoger los costos básicos, son 0, 0, porque las variables de holgura no están dentro de la función de costos. Los costos no básicos, pues son estos costos que tenemos acá. Y pues de acá se puede reescribir la matriz. La matriz de este problema sería menos 1, 1, 2, 1, 0 y 0, 1. Si ustedes ven que escogimos las variables de holgura como las variables básicas, porque ya forman esta matriz de identidad, y las no básicas forman esto acá. Entonces nosotros recordamos que el cuadro es de esta forma: z 0, 0, esta ecuación de acá, que es la que mide la optimalidad del problema. Esto de acá, que es el valor de la función objetivo en este cuadro, en este instante. La matriz de identidad en este instante, que es la matriz de variables básicas. Esto que es b a la menos 1 por n, que es la matriz de variables no básicas. Y este b a la menos 1 por b, que son los valores de las variables básicas en este cuadro. Recuerden eso, es muy importante. ¿Y por qué es tan importante tener la matriz de identidad? Porque si nosotros escogemos como matriz de identidad b, entonces b a la menos 1 es la identidad. Entonces simplemente queda n. Se evita una cantidad de cálculos acá. Mire que esto se calcula trivialmente. Entonces eso es importante, hay que tener eso muy en cuenta. Entonces, si nosotros vamos y calculamos este valor acá,
CB a la menos 1 por n. Mire que este término CB, las variables de holgura son 0 en este instante de tiempo. Entonces, al hacer 0, entonces solo nos quedan menos las constantes que tenemos de variables no básicas. Sería menos esta función objetivo. Entonces, aquí viene menos la función objetivo, menos 1 y 2. Entonces, 1 de esto, 0, que es 0 de 0 de las variables básicas, x1, x2, los costos de la función objetivo con signo cambiado, cb por b a la menos 1 por b, obviamente cb es 0, 0, entonces esto es 0. Tenemos que esto sería 0, 0, la matriz identidad, esto de acá sería b a la menos 1 por n, pero b a la menos 1 en la identidad, simplemente anotamos n, entonces sería simplemente esta parte de acá, muy fácil, y sería 2, 6. Es importante ver que esta es la factibilidad del problema. El punto factible, esto nos mide la factibilidad del problema y como son positivos, el punto es factible. Es importante eso. Entonces mire que escribir el problema es trivial, escribirlo en el cuadro es trivial si nosotros escogemos la matriz identidad. Pero solo si pasa eso. Si ustedes deciden tomar otra base diferente, hagamos cuenta de x1 y x3, eso ya no es una identidad y entonces tienen que hacer toda esta cantidad de cálculos. Y hacer esos cálculos es algo, pues, no que salga trivialmente. Entonces es un poco más complicado. Y para este caso es pequeño, pero para otros casos más grandes se complica. Bueno, entonces teníamos esta función objetivo. Si ustedes ven, escribirla es muy fácil. Simplemente la función objetivo, los parámetros de la función objetivo, acá con signo cambiado, los valores de estas variables que se van a escoger como no básicas, es simplemente escribirlos acá. La matriz identidad, escribirla acá. Estas dos constantes van acá. Y el cálculo de la función objetivo, pues es simplemente 0, porque vemos que las variables no básicas no tienen valor acá. Entonces es muy sencillo. Entonces vamos a ver cómo pivotar. Entonces nosotros ya tenemos este primer cuadro. Si ustedes ven, este es el mismo cuadro que teníamos arriba. Entonces, el concepto era, bueno, primero mire aquí arriba, el cuadro es óptimo. ¿Cómo se define que el cuadro es óptimo? Cuando zj menos cj sean menores que 0. Vemos que esto es zj menos cj, pero vemos que este 2 no es menor que 0. Entonces, esta variable debe entrar a ser una variable básica. Esta variable no básica tiene que entrar a ser básica. Y entonces, ahorita listo, ya tenemos esta columna, que esta es la columna que vamos a llamar columna pivote. Ahorita tenemos que hacer esta división. Estos dos términos divididos entre estos términos de acá. Entonces sería 2 dividido 1 y 6 dividido 2. Y escogemos el mínimo valor de estos dos. Si vemos, esto es 2 y esto es 3, entonces este es esta de acá. Entonces esta fila de acá vamos a llamar fila pivote. Esa fila pivote es la que vamos a utilizar de ahora en adelante, pues para este cuadro, para pivotar este cuadro. Entonces tenemos la fila pivote. Eso es muy importante, este concepto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Para convertir esta variable no básica en variable básica, tenemos primero que todo que dejar un 1 acá y convertir estos otros valores en 0. Entonces, ¿cómo se hace? Con operaciones elementales de fila y columna. Entonces nosotros diríamos que esta fila multiplicada por 2, y entonces cogemos esta fila y la restamos con esto. Entonces, si nosotros restamos, es para cambiar esta fila de arriba. Si nosotros hacemos que vamos a llamar esto fila 1, entonces fila 1 menos 2 veces la fila 2, menos 2 veces la fila 2, entonces lo que hacemos es que a esta fila le estamos multiplicando 2 a todas las casillas y la vamos a restar con la de arriba. Ya con lo que vamos a garantizar es convertir esto en un 0 acá. Entonces, en el siguiente cuadro escribimos el resultado de esta operación, de esta primera fila. Si ven, esto da menos 2, 0, 1, 0, menos 4. Vean, la función objetivo bajó hasta menos 4. Eso es importante. Vea que la función objetivo queríamos minimizarla. Vea que bajó mucho más de lo que queríamos. Entonces vamos bien, porque estamos minimizando. La idea es que baje cada vez más. Y lo mismo hacemos con esta fila de acá. Entonces, esta fila de acá hacemos otra vez. Esta fila la multiplicamos por 2 y se la restamos a esta de acá, que sería lo mismo. Entonces acá lo único que tendríamos que cambiar por fila 3. Y al hacer esta operación, entonces nos queda 0, menos 2, 1, 1, 0 y 2. Y pues
esta fila de acá, la operación básica que debemos hacer es convertirla en 1. Entonces, simplemente esta fila de acá la dividimos entre este elemento pivote. Pues ahí es 1, entonces no hay que hacer nada. Pero pues si fuera un 3, entonces hay que dividir toda la fila entre 3. En este caso, vemos que ya nos quedó para el siguiente cuadro, nos quedó la columna que era pivote, nos quedó de esta forma, 0, 1, 0. Entonces esto si bien es una parte de una matriz de identidad. Vea dónde quedó el otro elemento de la matriz de identidad, que este es x4. Entonces x2 salió de acá y pasó acá. Si ustedes ven x3 para el siguiente cuadro, quedó diferente. x2 entró a la base y x3 salió de la base. Ustedes ven x3 ya no es parte ya no es una identidad. Entonces ya vemos que la matriz de identidad es esta y esta. Y observamos si el cuadro es factible. El cuadro sigue siendo factible. Ese punto, esa base sigue siendo factible. Pero miramos a ver si es óptimo. Óptimo lo miramos en estas constantes de acá. Si zj menos cj es menor o igual a 0. Entonces vemos acá, esto es 1 positivo. Entonces esta variable tiene que entrar a la base. ¿Qué variable entra a la base en este caso? x1. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Escogemos esta columna como columna pivote y hacemos la operación 2 dividido 1, 2 dividido menos 1 y 2 dividido menos 1. Este valor de acá da negativo. Al ser los negativos no cuentan en la operación porque los negativos no generan variables de bloqueo. Acuerden que hacer esto es buscar la variable de bloqueo. Entonces los negativos no se tienen en cuenta. Miramos esta parte de acá. Si no hay forma y los dos son negativos, quiere decir que el problema es ilimitado. Entonces hacemos esto acá, 2 sobre 1, entonces ya sabemos que entra esta columna. Tenemos entonces la columna, la fila. Ya tenemos esta fila pivote. Entonces volvemos a hacer las mismas operaciones. Este término con este término acá, si vemos que es 1 y 1, entonces simplemente restar. Restamos y nos queda la nueva función objetivo de esta forma. Quiero que noten esto. La función objetivo en el primer caso empezó en 0. En el siguiente cuadro bajó a menos 4. Y en el siguiente cuadro, al hacer la operación de filas elementales de fila y columna, bajó a menos 6. Cada vez bajó más. Y hacemos la operación de esta columna con esta fila con esta fila, con la función objetivo, esta fila con esta fila de acá. Y nos queda este nuevo cuadro. Si ustedes ven, la identidad quedó ya acá. Quiere decir, entraron las variables las cuales eran no básicas para este caso. Entró la variable x2 y entró la variable x1. Acá tengo un error, no es x3, acá es entró la variable x1. Las cuales eran no básicas en el principio. Entró esta base, vea que la función objetivo, este cuadro en este punto acá, ya es zj menos cj es menor o igual a 0. Y el cuadro es factible. Entonces, en este momento, nosotros decimos fin. Fin. Terminamos de pivotar el cuadro. Entonces miren que el concepto es muy fácil, simplemente mirar acá, mirar la factibilidad y mirar la función objetivo cómo va incrementando cada tiempo. Obviamente, si hay muchas variables no básicas, tiene que entrar la variable más positiva. La más positiva, si hay varias variables no básicas positivas, entonces tiene que entrar la más positiva. Y si acá todos los elementos tienen que ser positivos para que sea factible, y obviamente escoger el mínimo valor de las divisiones positivas. Eso es importante, las divisiones positivas, porque las negativas no generan variables de bloqueo. Y ya, entonces podemos decir que la base x2, x1 es una base factible y es la base óptima de este problema. Y que tiene función objetivo de menos 6. Entonces vea que ese cuadro simple nos entrega mucha información al final. Pero es importante que se quede ese concepto de que la matriz de identidad tiene que generarse una matriz de identidad al principio. Si es imposible tener una matriz de identidad en las ecuaciones, se tienen que generar unas variables nuevas, las cuales vamos a ver en un video más adelante. Espero que estén muy bien, que hayan aprendido. Esto es el método simplex y es muy simple. Buenas, en el video pasado ya explicamos
cómo era el principio de la programación del método simplex. Vimos cómo programar problemas de esta forma, que fueran todos de menor igual, que no hubieran restricciones de desigualdad y que obviamente sus coeficientes sean positivos. Pero hoy vamos a ver cuáles son los problemas de ese método simplex. Problemas entre comillas porque se pueden arreglar. Entonces, minimizar este problema, nosotros sabíamos que podíamos pasar estas restricciones a restricciones de igualdad, agregando estas variables de holgura, las cuales son positivas, lo cual esto me genera una matriz identidad, la cual vamos a utilizar después, que es muy importante como variables básicas, y estos coeficientes acá son positivos. Eso es muy importante. Si uno de estos coeficientes se llega a ser negativo, tenemos un problema, y un problema grave. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, x3 y x4 van a ser las variables básicas. Entonces, esas variables básicas van a tomar automáticamente esos valores que van a estar acá. Y si alguno de ellos llega a ser negativo, entonces quiere decir que tomamos una base no factible. Si ustedes recuerdan, esta parte de acá es donde se mide la factibilidad. Y si alguno de estos valores es negativo, entonces es infactible. Empezamos con una base infactible y eso no se puede en el método simplex. Entonces, nosotros teníamos este problema. Entonces vemos que lo importante es tener una matriz identidad acá. ¿Para qué? Para hacerlo todo trivial, para hacer toda la escritura mucho más fácil y hacer los cálculos mucho más sencillos. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un problema ya de esta forma? Minimizar esto y tenemos esta restricción, la cual es mayor o igual a 4. Entonces vemos este mayor igual. Este mayor igual ya implica una cosa, implica pasarlo, multiplicar por menos 1 a este lado y multiplicar por menos 1 para voltear la restricción. Si vemos que queda acá negativo y queda acá el negativo. Si nosotros vemos este coeficiente ya negativo acá, de una me va a generar infactibilidad de la base. Entonces, como vemos, ya un mayor igual nos afecta a este problema y lo afecta mucho. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo arreglamos eso? Entonces, si ustedes van y miran y hagamos de cuenta, agregamos una variable de holgura a este problema. Si agregamos la variable de holgura, primero que todo nos toca agregar una variable de holgura negativa. Ya no es positiva como el menor igual, sino negativa, porque pues todo este término de acá va a ser positivo, que se supone mayor que 4. Entonces este número negativo, el cual va a hacer que se alcance el 4. Entonces tiene que ser una variable de holgura negativa para volver esto de esta forma. Ya teniendo acá, lo podemos reescribir el problema. Si nosotros vemos, al reescribir este problema, tenemos este menos 1 acá. Entonces las variables de holgura ya no pueden formar la base del problema porque no es una identidad. Necesitaríamos una matriz de identidad. Tenemos que son positivos, es factible la base, pero esto no forma una identidad, lo cual es complicado. Y si de pronto haciendo el cálculo B por este V, por este B, si hacemos este cálculo por esto, tal vez la base sea infactible. Entonces no hay que arriesgarse, lo mejor es tener la identidad. ¿Cómo se hace? Agregando una nueva variable, la cual vamos a llamar variables artificiales. Si ustedes ven, a la ecuación que teníamos acá, a esta ecuación le vamos a agregar una nueva variable, una variable x5, la cual vamos a llamar una variable artificial. Y esa variable artificial se va a agregar a nuestra ecuación. Vea que esta es una variable de holgura más esta variable artificial es igual a 4. Si nosotros agregamos eso y lo único que hace agregar esa variable ahí es expandir en una columna nuestra matriz A, vemos que ya tenemos una base identidad. Vemos que esa base identidad es factible y vemos que aquí queda una matriz, la matriz no básica. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se soluciona ya este problema con esta variable, con la variable de holgura, con la variable artificial nueva, con el método simplex de dos fases? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que estén muy bien y que... Buenas, en el video pasado hablábamos del problema del método simplex cuando vamos a organizar una base y la base no tiene como tal una matriz identidad. Al no tener una matriz identidad explícita con las variables de holgura o con alguna forma dentro de esas ecuaciones,
toca crear unas variables artificiales, las cuales van a ayudar a generar esa matriz de identidad, la cual nos va a ayudar a resolver el problema más fácilmente. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué hay tanto problema con eso? Pues a veces los problemas pueden ser de esta forma, a veces los problemas pueden ser así. Entonces vemos que no tenemos esta base, la base 00, entonces nos toca con las variables artificiales correr nuestro problema para el cero, correrlo artificialmente, hacer unos pivotajes para llegar hasta una base factible, una base que quede sobre el problema real y ya ahí empezar nuestro problema de optimización. Entonces hablamos que esto se resuelve con el método de simplez de dos fases. Entonces, ¿en qué se basan las dos fases? La primera fase es minimizar las variables artificiales. Vamos a resolver un problema donde minimicemos las variables artificiales. Ya vamos a ver qué significa. Y la fase 2 es resolver el problema con la base encontrada en la fase 1. Entonces, este primer paso lo que nos va a hacer es encontrar una base. Encontrar una base la cual nos sirva para empezar la fase de optimización. Entonces, bueno, minimizar las variables artificiales. Entonces, vamos a mirar fase 1. Entonces, resolvemos el problema de minimización y cambiamos la función objetivo x sub 0 es igual a la sumatoria de las variables artificiales. Y va a estar sujeto a la matriz A, que es la matriz de su problema, por las variables de su problema, por la matriz identidad, por las variables artificiales, igual a B. Nosotros sabemos que las variables básicas para este problema van a ser las variables artificiales. Todo esto es cero para nuestro primer instante de tiempo. Entonces las variables artificiales están tomando valores diferentes de 0 porque esto es positivo. Acuerden que es factible. Entonces las variables artificiales, entonces ¿qué es lo que va a hacer el método? Sacar las variables artificiales en cada iteración para que esto se vuelva mínimo. Entre más variables saque, va a ser mejor. Entonces, cuando esto llegue a 0, cuando x sub 0 sea igual a 0, terminamos nuestro problema. Entonces, si x sub 0, nosotros pivotamos esto tal cual como lo vimos con la metodología anterior, con la metodología que la vimos en el video pasado. Con la metodología que vimos en el método simplex, obviamente. Y entonces cuando llegue x00 termina esta primera fase, que es el proceso de optimización. ¿Por qué? Salieron todas las variables artificiales de la base. Entonces ya podemos empezar con la nueva base. Quiere decir que entraron estas variables. Ya tenemos una base factible para iniciar el problema. Si por más que pivotamos esto, x0 es diferente de 0, entonces el proceso no ha terminado o el problema original es infactible. Por lo general, si no llega a 0, el problema original es infactible. Eso es lo que pasa. Entonces no hay forma de solucionarlo. Bueno, y la fase 2, tenemos que resolver el problema original. Entonces ya teníamos la función objetivo del problema que nos están dando, sujeto a estas restricciones. Las cuales ya conocemos cuáles son las variables básicas, cuáles son las variables no básicas, y ya conocemos todo esto. Entonces optimizar este problema es muy sencillo. Entonces en el siguiente video voy a decidir a ver si voy a hacer un pequeño ejemplo o de una vez mejor paso a la programación en MATLAB. Espero que estén muy bien, que me hayan entendido esta parte. Era más que todo como explicar la teoría. En la fase 1 vamos a generar unas variables artificiales, las cuales nos van a generar una matriz de identidad, y en la segunda fase vamos a resolver el problema original con la base que acabamos de encontrar. Hasta luego. Muy buenas. Hoy vamos a ver el método simplex de dos fases, el cual habíamos explicado en el video pasado. Simplemente que ese simplex se basaba en dos fases, las cuales se manejaban independientemente. Vamos a ver el método simplex de dos fases en un solo cuadro para poder programarlo. Entonces los siguientes videos va a ser la programación de este método simplex, lo cual es relativamente sencillo, pero hay que explicarlo bien. Entonces nosotros vimos que lo que queríamos hacer era generar unas variables artificiales, las cuales me generaran esta matriz identidad, porque no podíamos extraer de la matriz A, no podríamos extraer una matriz identidad explícita.
ni con las variables de holgura se podía. Entonces vamos a ver cómo hacer eso, cómo hacer esta parte acá. Entonces lo vamos a explicar con un ejemplo. Hagamos de cuenta, tenemos esta función y tenemos estas dos restricciones de desigualdad, las cuales son mayores igual. Si ustedes pasan esto a menores igual, ustedes ya tienen una restricción de esta forma. Pero si ustedes ven acá, tenemos menos 2 y menos 5. Al tener estos valores negativos, agregar las dos variables de holgura acá e identidad nos genera empezar con un punto infactible. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que todo, agregamos las dos variables de holgura para hacer esto de igualdad y convertimos esto, pues multiplicamos a ambos lados por menos 1. Entonces, ¿para qué? Para tener esta parte de acá positiva. Ya saben que esa parte tiene que ser positiva para empezar con una base factible. Entonces, hacemos eso y entonces si ustedes ven, cambian las dos restricciones y a este lado nos quedan positivos. Pero ¿qué pasó? Ya no tenemos una matriz de identidad explícita para poder utilizarla como base. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Utilizar las variables artificiales. Entonces nos vamos a inventar dos variables. En este caso, ingresamos a x5 y ingresamos a x6. Si ustedes van y hacen esto en el cuadro, van a tener estas restricciones escritas de esta forma y ustedes van a ver que las variables artificiales nos generan la matriz de identidad acá al final. Entonces, esas van a ser las variables básicas. Y esto que queda acá es lo que vamos a llamar la matriz no básica. Entonces, estas variables de acá se van a llamar las variables básicas o la matriz básica que va a ser la identidad. Listo. Entonces ya podemos escribir el problema de minimización. Minimizar z0, lo cual va a ser la suma de x5 más x6, sujeto a estas dos restricciones. Listo, ya teniendo eso, entonces podemos escribir el cuadro simplex. ¿Cuál va a ser el cuadro simplex? Va a ser lo mismo, z sub 0, esta parte de acá va a ser 0, esta parte de acá, la cual se miraba siempre que fuera menores o iguales a 0, va a ser cb con gorrito por b a la menos 1 por n. Bueno, esto ustedes ya lo saben perfectamente. Entonces, esta parte de acá es importante. ¿Por qué? Porque el costo de las variables básicas para este caso, ¿cuáles son nuestras variables básicas en este caso? x5 y x6 para este problema de minimización. Son x5 y x6. ¿Cuáles son los valores que tienen esas dos variables? 1 y 1. ¿Cuáles son los costos de las variables no básicas en este problema? Que son x1, x2, x3, x4, son 0. Entonces 0, 0, 0, 0. Entonces acá vamos a tener unos valores específicos dados por esta operación. Entonces hay que conocer bien que CB es esto y CN es esto. Entonces ya podemos armar nuestro cuadro simple acá, 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 y podemos conocer esto acá. Obviamente nosotros sabemos que esto es la identidad, pues por eso hicimos todo eso, para tener esta matriz B ser la identidad. Entonces solo va a depender de los otros valores. Entonces ya teniendo eso, ¿qué pasa? Entonces lo que hace el método de dos fases es la primera fase, minimizar hasta que esta restricción de acá, hasta que esta parte que es el coeficiente de z0 llegue a 0. Cuando llegue a 0 termina la primera fase. Entonces vamos a montar la restricción, la función objetivo normal acá arriba. ¿Cuál es la función objetivo normal? La que nosotros ya conocíamos. Esta, la del problema a minimizar, donde los costos básicos de esta función objetivo pues van a ser 0, 0. ¿Por qué? Porque depende de las variables. La base es x5 y x6. Entonces es 0, 0. Y los costos no básicos van a ser, empieza 1 de este término acá, x1, 2, así, ceros hasta x3, x4, x5 y x6 son las básicas, estos dos. Entonces hay que denotar esto bien. Entonces construimos encima de este cuadro, esto sería 0 y 0, 0 y 0. Construimos acá el CB por B a la menos 1 por N menos CN por el valor que es acá, que es CB por B a la menos 1 por B. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que todo, resolver este cuadro simplex
sin importar con lo que tenga acá arriba, resolver este cuadro simple de abajo hasta que esto llegue a cero. Cuando llegue a cero, eliminamos toda esta fila y eliminamos toda esta columna. Y seguimos pivotando este cuadro, el cuadro que nos queda restante, hasta que las variables de acá sean menores o iguales a cero, que el zj sea menor o igual a cero. Cuando llega a eso, llegamos a la base óptima. Entonces es el método simples de dos fases. Ya en el siguiente video vamos a verlo programado, vamos a empezar a resolverlo en código para empezar a colocar estos conceptos mejor fundados.